generación. Amén. Gloria a Dios por esa generación que se levanta. Muy bien, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria damos al Señor. Y vamos a recibir la palabra del Señor en este momento. Y en este momento, hermanos, ha sido, sí, puedes pasar, José, ha sido preparada para ministrarla en este tiempo por nuestro hermano José Marcano. Soy testigo de esa palabra, donde con temor y temblor él ha preparado, hermanos, esta palabra y ha querido predicármela primero, como un hermano que está sometido, que está bajo autoridad y ha entendido que quería compartirla primero con su pastor. Y yo le digo a usted, hoy nos sentamos aquí, nos sentamos ahí uno frente a otro y ahí él predicó como si estuviese aquí hoy. Y ambos fuimos ministrados ahí. O sea, en ese momento, 2 asientos ocupados, solamente él y yo. Y corrieron de nuestros labios, iba a decir, de nuestros ojos, lágrimas. Hermano, ahí no había emoción. No estábamos emocionados, ahí no había nada de emoción. Solos aquí, con un frío, hermano, solitos. Ahí, el Señor trabajando en nuestros corazones. A través de la palabra que Él puso en su corazón. Y ha llegado en un momento difícil para su vida, la palabra. Y después de haberla entendido y él haberla llevado a su corazón, ha entendido que eran necesarios todos estos procesos para hoy tener base, para hoy tener autoridad de nuevo a través del Espíritu Santo en su vida. Así que el título, Más allá de la superficie, es un tema maravilloso que espero que tú también seas ministrado a través de la palabra misma de Dios. Así que yo voy a orar, a dar gracias por este instrumento. Y ora tú por tu vida ahí, hermano. Ora por tu vida y pídele al Señor que hable a tu corazón también. Señor, en esta hora yo oro por José. Te doy gracias, Señor, porque él ha sido inquietado por ti, Señor, para preparar esta palabra y has permitido muchísimas cosas en esta semana y también su corazón, Señor, se ha preparado, Señor, para transmitir, Señor, sin adulterar la palabra escrita. Señor, sé que es un compromiso para el rebaño, que es un compromiso para la congregación, es un compromiso grande, Señor, para aquellos que nos ven en las redes sociales, para aquellos que nos escuchan, Señor, a nivel en los podcasts y toda la plataforma, Señor, a donde llegamos, Señor. Palabra de verdad sale del altar, oh Dios, en este momento, en este lugar, Señor. Gracias por sustentar y fortalecer la vida de tu siervo. Te pido, Señor, que palabras y carbones encendidos, Señor, porque estará hablando de ti, salgan de sus labios, Señor. Presento mi vida también, todo lo que obstruya, todo lo que limita, todo lo que puede traer distracción en este momento, Señor. Te pido que con la ayuda de tu Espíritu Santo me ayudes y me alertes y me digas qué debo hacer para, Señor, estar aquí concentrado, Señor, en la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tanto, por Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, así como nuestro pastor ha dicho, ese fue el título que le coloqué hoy a la prédica, a ese mensaje que el Señor ha venido trabajando en mí. Él tiene razón de cierta forma de que muchas cosas ocurrieron para yo tener que venir en ese momento a dar ese mensaje. Porque esta prédica yo la tenía preparada hace meses ya,
porque tenía que darla en lugar de otra prédica que di. Y también estaba lista porque la segunda oportunidad que ese mensaje tenía que venir fue el día que estuvo el pastor Tony Selma aquí. Y él me dice, no, mira, hay una condición inesperada y el pastor ahora va a venir, te vamos a intercambiar con él y yo. Está bien, pues. Confiamos en que el Señor hace las cosas por lo que Él tiene que hacer las cosas. Y pues lo ha hecho de varias formas. Entonces, ¿por qué le coloco yo este título, más allá de la superficie, a este mensaje? Hoy no vamos a leer mucho texto. Vamos a leer un texto, digamos, pequeño. Pero ese texto nos dice demasiadas cosas. Ese texto revela realidades que hasta son tristes en este mundo, pero también revela promesas, también revela victoria, también revela el amor incondicional que tiene el Señor sobre nosotros. Y ahora, como ustedes no saben las cosas que yo les voy a decir aquí, lo que tengo preparado, mi corazón hoy está muy alegre porque usted se va a dar cuenta mientras estamos hablando de la prédica, pero han habido cosas que se han dicho aquí el día de hoy, en la alabanza, en la ofrenda de nuestra hermana Elizabeth, que son confirmaciones de las cosas que están aquí. El buen pastor, como dice nuestro hermano, él prepara todo de una manera perfecta que va más allá de cualquier cosa de nosotros. Entonces, para empezar a ponernos un poco en contexto, el día de hoy vamos a hablar de una parábola. Es muy famoso Jesús, por decirlo así, de que a él le gusta hablar en parábolas, analogías, ejemplos, comparaciones. Yo recuerdo en Venezuela muchas veces que salían personas frustradas de la iglesia cuando empezaba a ir a la iglesia católica y luego que me moví a la iglesia evangélica. Pero siempre salían muchas personas frustradas. ¿Pero por qué no habla directo al punto? ¿Por qué este acertijo? ¿Por qué tengo que ver? ¿Por qué él simplemente no me dice, mira, es esto? Y esas cosas a mí con cierto humor me recuerdan mucho a la mujer samaritana cuando ella estaba en el pozo, que el Señor le decía una y otra vez, el que beba de mi agua no tendrá sed. Y la mujer ahí maquinando, pero es que ya va. Ese tiene un agua oculta, secreta, que si yo me la bebo no me da sed. No, esto, yo necesito esta agua. Y Jesús hasta que le dijo, mujer, no, o sea, soy yo soy esa agua. Tienes que ver, él profundiza allí, ¿no? También tenemos otro ejemplo un poco humoroso de una analogía que le dieron a Nicodemo, cuando hablaban de que había que nacer de nuevo. Y el pobre hombre lo que se le pudo ocurrir primero, así a nivel superficial, fue, pero ¿cómo me meto yo dentro de mi madre de nuevo y voy a volver a nacer? Eso es una locura. Y Jesús, yo me imagino que ese hombre trataba de aguantar la risa, pero no, hermano, del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu. Entonces, a eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? El Señor habla en parábolas, habla en analogías, porque nosotros, como somos los entendidos aquí, Él está hablando a nuestro espíritu. Él está hablando de varias condiciones. Pero ¿qué tantas capas tiene eso, hermano? ¿Qué tantas formas, qué tanta profundidad podemos tener? Porque la Biblia, hermano, es un océano extremadamente profundo y debemos prepararnos junto al Señor para poder explorar esas profundidades, porque si nos quedamos en la superficie, pues seremos perdidos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador, una parábola bastante conocida. Hay una historia, para ponernos un poco en contexto, que es importante. Hay una historia bastante interesante de cómo Jesús llegó a este momento. Él andaba en sus viajes, él andaba realizando milagros, pero la gente habla, porque no solamente les bastaba ver los milagros. Muchas personas decían, ese hombre hace milagros por el príncipe de Belcebú, es el poder del diablo que le da para los milagros. Otros creían, otros no. Sea cual sea la razón, todos iban a buscar a Jesús porque queremos ver, queremos escuchar, queremos hacer las cosas. En una de estas ocasiones, Jesús sale de su casa porque él ya va a prepararse a su siguiente parada en la jornada y él se monta en una barca. Pero él ve que en la playa, en ese lugar, hay mucha cantidad de gente que se reunió allí porque quieren escuchar de la palabra de Jesús, quieren escuchar de sus enseñanzas, de sus milagros, de todo lo que él les pueda traer. Entonces nos vamos a transportar ahora a Mateo 13, capítulo 13, donde se encuentra esta parábola. Entonces, durante estos primeros versículos, vamos a leer del 1 al 9, que ahí es donde está la parábola. Pero quiero que ustedes todos conmigo lean la parábola junto a mí.
Porque no es lo mismo que yo se las lea a ustedes si están en silencio. Quiero que ustedes también le dé voz a esa parábola para que la tenga presente ahí en su corazón mientras podamos hablar. Entonces, leemos el primero. Mateo 13, del 1 al 9. Vamos a empezar. Mateo 13, 1, 3. Vamos a ver si la tenemos aquí. Ok, allí la tenemos atrás. Entonces, iglesia, vamos a leer juntos. Sale Jesús de su casa. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Ok, tercero. Y les habló muchas cosas por parábolas. He aquí. Salió a sembrar. Mientras sembraba, la semilla cayó junto al camino. Siguiente. Donde no había mucha tierra. Siguiente. 6. Se secó. Siguiente. Más de 30 por 1. El 9. Oiga. Ok, hermanos. Es una parábola que usted la ve. A nivel superficial usted la lee, usted empieza a entender. Muchos aquí, como tenemos tiempo en la fe, quizás los que vamos comenzando también piensan, bueno, es bastante obvio pensar que el sembrador es Dios, nosotros somos esa tierra, queremos ser buena tierra, vamos por buen camino. Muy bien. Pero a mí me llama la atención cuando él dice en el número 9, el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, obviamente Jesús no te está hablando de tus oídos físicos. Pero entonces los discípulos, ellos se intrigan. Ahora, vamos a ponernos nuevamente en contexto, junto a lo que hemos leído y a profundizar un poco más. Empezamos a profundizar. Había muchas personas en la playa, pero Jesús, él sabe que él no está dando ese mensaje solo a las personas que están en esa playa. Él sabe que ese mensaje va a terminar aquí en este libro. Y la playa ahora somos nosotros, aquí sentados todos, escuchando lo mismo que está diciendo Jesús en esa barca. Aquí preparados para escuchar y tenemos oídos y lo escuchamos. Ahora ven desde el punto de vista de los discípulos, que son los que se la mantienen con Jesús y han vivido y han estado con él. Ellos vienen y al siguiente versículo, vamos a leer ahora el 13 al 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿pero por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, aquí yo me detengo a pensar un poco. Ok, obviamente no nos está hablando de nuestros ojos, de nuestro oído o de nuestro entendimiento que podemos tener como humanos. No quiere decir que seamos inteligentes, no quiere decir que seamos tontos para no entender lo que le está diciendo. Nuevamente, él está ya hablando a un nivel espiritual. Si nosotros nos ponemos a pensar en las enseñanzas que como cristianos empezamos a obtener el día de hoy, nos empieza a tener sentido esa frase que tiene, porque a cualquiera que tiene se le dará. ¿Qué piensan ustedes que está diciendo Jesús que tiene? Pues del Espíritu del Señor. Si usted lo tiene y usted le busca y le escucha, se le dará más. Pero, más el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si no tienes el Espíritu, ¿qué es lo que tienes en esta vida mundana? El mundo, tu vida, tu dinero. Pero eso no es nada, eso no vale nada. Y aún así al final, si eres perdido porque no tienes el Espíritu, hasta eso te será quitado y arrebatado. Y continúa
el maestro diciendo en los siguientes versículos: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que vos veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús nuevamente vuelve a hablar, tirando puntadas a cada uno de nosotros. Y volvemos a profundizar un poquito más. Él nos confirma que no nos está hablando a nuestros atributos. Nos confirma que le está hablando al corazón. Sabemos que el corazón en la palabra es tu espíritu, tu esencia, no ese órgano que está latiendo allí, mandando sangre a tu oído. Y luego habla de que el corazón de ese pueblo se ha engrosado. Muchas personas aquí pueden simplemente, pues claro, porque está hablando de Israel, el pueblo que pues un velo. Pero no es solo Israel, hermano. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, tenemos endurecido parte de nuestro corazón. Y ya lo vamos a ver más adelante. Luego dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Muchas personas también se ponen en lugar allí de los discípulos. Claro, somos nosotros, estamos aquí escuchando esto, por eso vemos. Pero Jesús se refería literalmente a los discípulos que estaban allí. Literalmente a ellos que estaban ahí. Y fíjense que aún ellos, estando allí al lado de él, ellos aún no entendían por qué Jesús le está hablando en parábola a estas personas. Tuvieron que cuestionar a Jesús. Entonces, una primera enseñanza que tenemos aquí: nunca pensemos que estamos 100% entendidos, hermano. Nunca pensemos que lo estamos viendo como es y perfectamente, porque nos puede agarrar una sorpresa. Pero ahora yo puedo hablar mucho aquí de este pasaje y puedo hablar muchas cosas, pero no es lo que yo digo, no es lo que yo puedo interpretar. Es lo que el Señor dice y lo que Él explica. Porque Él, cuando Él necesita hacerlo, Él va a ser muy directo, a pesar de que te pueda estar hablando en una parábola que tú tengas que excavar para llegar al fin. Entonces, vamos a escuchar ahora la explicación de nuestro Maestro Jesús de la parábola del sembrador. Entonces, Él dice, continuando leyendo el texto: oíd pues vosotros la palabra del sembrador, dirigiéndose a sus discípulos. Y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o el enemigo, como les quiera llamar, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino, como leímos primero. Luego dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. La persona esa quizás florezca, fructifique. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todo ese fruto perdido, no vale, no significa nada. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, hermanos, miren, en esa explicación hay aunque usted no lo vea ahora, hay una inmensa cantidad de cosas. Y vamos a verla una por una, hermano. Empezando, Jesús ya aquí nos está diciendo que hay 4 tipos de personas en el mundo, para empezar por allí. 4 tipos de personas y un estado en general del mundo y un nivel espiritual en el mundo. Porque al Jesús dirigirse a las personas con la parábola, como Él los dijo, Él está viendo, le está hablando al corazón, viendo qué nivel espiritual tiene cada persona. Entonces vamos a analizar uno por uno las frases que decía Jesús. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Ok, primer tipo de persona. Una persona que está en esa playa ahorita mismo, nosotros aquí, la persona en la playa en esa época, físicamente estando allí, escuchando a Dios.
pero su corazón está o completamente o muy cerrado. No hay lugar para que la palabra pueda crecer y pueda tomar raíz. Jesús lo explica como la tierra que está junto al camino. Muy posiblemente esa tierra es buena, porque usted ve que en el día de hoy usted no construye un camino en una tierra que usted va a pisar por ahí y eso se va a hundir o va a haber un cenote o un derrumbe. No, tiene que ser buena tierra. Pero está junto al camino. Esa tierra es pisoteada, maltratada por el tránsito, paso de las personas, animales. Si lo traemos a un sentido espiritual, es el mundo el que está pisoteando esa tierra. Todos los días, por todas las aflicciones. Eso fácilmente, lo que sea que es sembrado allí, puede ser arrebatado. Y ahí te dice, la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Cualquier cosa del maligno, cualquier cosa que usted le evite porque usted está metido en el mundo, usted viene. Muchos de nosotros venimos en ese estado, con esa tierra dañada. Entra una palabra, sale por el otro día. Obviamente es triste que esta persona está destinada a una perdición. Su corazón no está ni remotamente cerca del Señor, de ninguna manera. Tristeza. Pero vamos a ver ahora el segundo tipo de persona. Dice el Señor, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Ese tipo de personas, usualmente, la podemos ver mucho en iglesias, hermanos. Las vemos mucho en la iglesia. Quizás es una de las personas que parece tener un crecimiento muy rápido, que usted lo ve, wow, miren, fulano llegó a la iglesia hace una semana y ahora está cantando, alegre, gozoso de las cosas del Señor. Tú ves el cambio de esa persona en su vida. Pero allí es donde viene el asunto, el cambio. Este es el tipo de persona que al momento de tener una confrontación en su vida, debido a la palabra, por su cambio de estilo de vida, va a renegar de ella, va a renegar de la palabra completamente. Y los vemos en mucho, yo le puedo poner un ejemplo muy sencillo que los vemos, bueno, mucho en Venezuela, mucho aquí, mucho en todos lugares. Es un ejemplo que dimos hasta en el grupo de hombres, no hace poco, que una persona viene y le dice, bueno, mira, ¿es pecado beber? No. ¿Es pecado estar bailando? No. Y la persona piensa, ok, entonces yo me puedo ir a una discoteca y voy a bailar. Pero no, hermano. ¿Qué hay en esa discoteca? En esa discoteca no hay un baile normal. Hay una expresión de lujuria y desenfreno. Hay drogas, hay abuso de alcohol. ¿Qué va a hacer usted allí? Usted no puede ir a la discoteca. O sea, ¿para qué va usted a ir allí? Esa persona ya tiene una actitud en contra de la palabra que ya le confronta. Ahí empieza, esa persona está en ese pedregal con una raíz poco profunda y empieza a salir el sol. En este caso, el sol es esa aflicción, ese confrontamiento por la palabra. Y esa persona, no, yo no quiero eso. Entonces ahora una circunstancia, un amor superficial al Señor, un brote inicial que quizás fue meramente humano por una emoción, es destruido. Porque esa persona no, yo prefiero ir a la discoteca. No tiene ni siquiera que ser una discoteca. Puede ser un grupo de amigos que no te quiere hablar porque no, ese es el cristiano, yo no le voy a hablar. Puede ser una persona de la familia que es aún peor, que te dicen, no, tú no puedes estar en eso porque no vas a ser parte de esta familia si eres de los aleluya, como le dicen aquí. Y empiezan las aflicciones. Pero el Señor nos dice, ¿qué nos dice el Señor? Bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. Y la justicia es su palabra. Entonces, si nuestro amor es de verdad, ¿por qué tiene que eso molestarnos? Pero luego vamos a profundizar más allá de eso. Créanme que hay bastante. Pero vamos a ver ahora la tercera persona. ¿Cuál es el tercer tipo de persona? Dice el Señor, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es similar, podemos ver superficiosamente, es similar al de la segunda persona. Ambos sintieron dentro de sí esa siembra inicial y empezó a tomar raíz. La persona número 2 fue por aflicciones. Pero podemos ver que la persona número 3, como lo dice ahí el Señor en la clave, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Esta persona no es por aflicción. Esta persona se pierde por bendiciones y abundancia. El engaño de las riquezas. Esta tercera persona es el idólatra, hermano.
Y usted estará pensando, claro, el idólatra, en el engaño de la riqueza, es una persona que pone el amor sobre la riqueza, sobre las cosas. Sí, podemos empezar por buen camino. Esta es la persona que simplemente está en la iglesia con una necesidad. Su fruto empieza a surgir. Y él ora al Señor, Dios, dame un trabajo digno. Dios, dame este objetivo que necesito alcanzar. Dios, cúmpleme esta petición que yo la tengo en mi corazón. El Señor viene y le da un trabajo. Y luego empezamos a ver menos a esa persona. No, es que tengo que trabajar el domingo. Está bien, bien. Trabajar es bueno, hermanos. No me vayan a malinterpretar. Trabajar es bueno. Tener una ambición para ser bueno en su trabajo es bueno. Lo malo es cuando esa ambición empieza a suplantar al Señor. Y usted empieza a alejarse de la iglesia. Usted empieza a hacer excusas porque no, yo necesito trabajar más para hacer más dinero porque eso es lo que me sustenta. Pero lo que lo sustenta a usted no es el Señor. Y empiezan las excusas. No, el domingo tengo un trabajo extra. No, el domingo tengo que hacer otra cosa. No, estoy cansado para ir a la reunión de los martes. Pero no es mentira, no están cansados. Están buscando maneras de hacer dinero. Están pensando en qué vamos a hacer luego para avanzar a algo. Pueden estar aquí sentados ahora mismo en la iglesia y uno está hablando, leyendo la palabra y la persona está pensando, mañana voy a hacer otro negocio y voy a ver qué vendo. Esa persona está idolatrando. Y podemos ver mucho más allá. Ni siquiera tiene que ser amor al dinero. La idolatría viene en muchas formas, hermano. En muchas formas. Nosotros nos podemos preguntar también, bueno, pero yo conozco personas que son buenas, personas buenas, pueden que no estén en la iglesia, pero no tienen ese amor al dinero y hacen todo bien, hacen todo lo que dice el Señor como si fueran los frutos. Son buenos, son amables, dan dinero, regalan y todo. Pero usted nos ha preguntado por qué esa persona hace eso y por qué esa persona no tiene el Señor. Porque esa persona no puede permitir que su corazón sea por debajo de otra cosa encima de ellos. Entonces ellos hacen todas esas cosas porque ellos entienden con su inteligencia humana de que eso es correcto y que lo hacen por ellos. Y el Señor apartado. Y por eso son perdidos. Ese corazón de esa persona está también alejada de Dios. Y por último tenemos lo que dice el Señor, el cuarto tipo de persona. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Obviamente, hermanos, yo creo que todos queremos ser aquí la cuarta persona. No creo que nadie quiera estar en un pedregal secándose y ni condenado a un fuego eterno. Obviamente. Pero veamos lo que dice aquí con cuidado. El que oye y entiende la palabra y da fruto. Ahí hay un orden de ciertas cosas, hermano. Hay un orden. No importa las acciones que nosotros podamos hacer, como expliqué anteriormente. Lo que importa es el fruto que está dentro de su corazón y la genuinidad. Nuestro pastor dio un ejemplo con los leprosos hace muy poco, muy recientemente, donde habían 10 leprosos que se fueron a buscar que los curaran, porque el maestro les dijo, ve al templo y habla y serás sanado. Pero se dieron cuenta en el camino que ni siquiera tuvieron que llegar al templo, fueron sanados, se dieron cuenta, oh, wow. Uno de esos leprosos se regresó a Jesús a dar acción de gracias. Ahora, ¿dar acción de gracias es importante? Sí, completamente, 100%. Pero esa acción de gracia tiene que venir de un lugar genuino. El leproso que se regresó, lo sintió en su corazón. Cuando él se dio cuenta de lo que Jesús hizo por él, de lo valioso que fue, de lo inmerecido que fue, él solamente tuvo una expresión de fe y de amor hacia Jesús que lo impulsó a regresarse. Si ustedes vuelven a leer esa parte, esa palabra, ustedes ven que el hombre no le dijo nada a Jesús. Él simplemente se acercó, se postró. ¿Y qué le respondió Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. No le dijo tu acción de gracias, tú te arrodillaste y te salvaste. No, no, no. Tu fe te ha salvado. Los frutos son añadiduras de ese buen corazón que nosotros podemos cultivar con el Señor. Pero entonces ahora aquí, hermanos, donde nos hacemos la siguiente pregunta, que es la más importante del día de hoy y donde quiero que volvamos a profundizar. ¿Cómo nosotros podemos ser ese cuarto tipo de persona? ¿Cómo nosotros podemos ser esa buena tierra? Porque depende de nosotros, no depende. El mundo nos azota, nos hace muchas cosas. Entonces, el paso 1, como yo les mencioné antes,
viendo lo que Jesús hace, Jesús también estaba mencionando niveles de espiritualidad. Hay que entender, hermanos, que nuestro corazón es una criatura de pecado. No es estática, no es algo que, no, yo soy tierra 1, este es tierra 2 y no importa, eso se perdió. No. Y yo soy tierra 4, ¿sí ven? No. Nuestro corazón es vivo, cambiante, lamentablemente del lado del pecado. Si nosotros recordamos las palabras y las promesas del Señor, Él dice que cuando Él regrese, los que están muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible y podrán estar con el Señor. Los que están aquí ya presentes serán arrebatados inmediatamente, transformados a un cuerpo no corruptible. Pero si usted piensa, usted indaga, usted entiende lo que dice el Señor, eso quiere decir que durante el resto de nuestra vida terrenal vamos a luchar con ese corazón pecaminoso. Por eso es que usted tiene de vez en cuando un pensamiento que usted no quisiera tener, una actitud que usted no quisiera tener, una reacción a una situación que usted no quisiera tener, y usted se vuelve de nuevo al Señor. Señor, ¿qué hago? Entonces, si vemos las 4 tipos de personas, cada uno va a reflejar un nivel espiritual de dónde estamos cada uno de nosotros. Vamos a ver la persona 1, la primera persona, la que no entendió el mensaje en la playa. Allí está el nivel que tenemos nosotros, el deseo que tenemos de querer escuchar y entender la palabra. Si usted está aquí el día de hoy, usted ya ha tenido un acercamiento a Jesús. Usted ha tenido un deseo inicial de escucharle, de entenderle. Quizás cosas que yo diga hoy usted no entienda. Quizás cosas que usted luego lea en la palabra usted no la entienda. Pero ahora depende de usted querer acercarse a Dios. No entiende, hermano, vuelva a leer. Venga al grupo de oración, pregúntele al pastor, vea cualquier cosa, pero no desmaye, no deje de atender ese deseo dentro de usted, porque ese es el espíritu. No deje de prestarle atención a ese deseo de buscar entender, leer una nuevamente, leer más, discutir con el hermano, discutir en hablar de algo, no pelear, ¿no? Porque muchas veces nos podemos confundir. Pero no deje de buscar el entendimiento, porque nunca va a ser suficiente hasta el fin de nuestros días. Cuando una persona tan sabia como el rey Salomón, aún él se postraba en su rollo y decía, Señor, dame sabiduría, permíteme entender cómo liderar a tu cuerpo, permíteme discernir tus deseos, permíteme ver qué debo hacer. Así que, hermano, de ahí no se rinda, no se rinda, porque podemos estar en diferentes niveles y eso incluye el pastor de la iglesia, incluye la persona que está aquí, yo, incluye una persona nueva que se sienta aquí por primera vez. Todos debemos siempre querer buscar más del entendimiento de la palabra del Señor y de qué significa su palabra en nuestra vida. Todos los días, hermano. Todos los días. Así, el Señor va a estar vigilante de esa tierra, de que no llegue algo del mundo, una falsa doctrina, una religión nueva, una cosa que suena engañosa, pero que suena fácil. Esas son las aves, hermano. Esas son las aves que vuelan y se llevan su semilla junto al camino. Y no queremos que esa semilla se vaya. Si nos vamos al Señor, no nos quedaremos junto al camino. Él nos protegerá de esas aves. Y luego vamos a la otra. La segunda persona, la que estaba en el predigal. Esa persona nos va a demostrar el nivel de compromiso que tenemos con el Señor y sus enseñanzas y la veracidad de su palabra. Él nos dice en su palabra que sufriremos persecución, aflicciones por su causa. Y antes de involucrar cualquier factor externo, hermano, cualquier factor externo, empieza desde nuestro corazón. Empezamos a pensar que es muy difícil. Esto no vale la pena. Uno se cansa. Uno viene a Él. Miren, en una de las conversaciones que tuve con el pastor, nosotros conversamos y pasó por la mente, en tu mente humana, piensa hasta verse responderle a Jesús. Te pasa por la mente, ¿cómo este se atreve a decirme a mí que su yugo es fácil y que es ligero? Cuando todo lo que yo hago por la palabra hace mi vida más difícil. Tengo que cuidarme cómo estoy en la calle, tengo que cuidarme lo que estoy diciendo, tengo que siempre reflejar la actitud correcta. Si una persona me ofende, yo tengo que perdonar a esa persona independientemente si me vuelve a escupir en la cara. ¿Cómo esto es fácil, hermano? ¿Cómo esto es sencillo? ¿Cómo es ligero? Y el Señor te lo dice. Mi yugo es fácil.
Pero ahí es donde nosotros vemos, ¿de quién estoy dependiendo yo en verdad? ¿Estoy dependiendo del Señor o de mis propias fuerzas para yo manejar esa situación? Tenemos que volvernos a ver al Señor, hermanos. Porque el Señor no es humano para mentir. El Señor no engaña. El Señor nunca te va a decir, mira, si haces esto, tendrás una bendición y luego tú lo vas a hacer y te vas a perder. No. El Señor nos dice de verdad, mi yugo es fácil. Y Él nos da las herramientas, hermano. Nos brinda la iglesia, por eso dice, congréguense. La persona que está sentada a su lado está pasando por exactamente lo mismo. Quizás tiene una situación diferente, un problema diferente, pero ambos están pensando, ¿cómo debo actuar en base al Señor? ¿Podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas. Señor, ayúdame a llevar esto. Él nos ha dejado las herramientas. Él nos ha dejado su amor. Él nos ha dejado la palabra. Así que en lugar de estar como la persona entre las piedras, quedándonos allí, viendo qué podemos hacer para resistir el sol que nos destruye todos los días, vámonos al Señor, para que el Señor quite las piedras y eso sea buena tierra y no sea ese pedregal donde nos moriremos en la superficie. Pero ¿qué hay de la tercera persona también? ¿Qué nos dice la tercera persona, hermanos? Esa persona nos dice, quizás, bueno, todos los niveles espirituales o las categorías, como usted le quiera poner, son importantes. Pero creo que yo me atrevería a decir, yo, José Marcano, que este es el más importante. Porque ese es el nivel de amor que le tenemos al Señor. ¿Dónde está el Señor en nuestro corazón? Es bastante delicado. Fíjese que el Señor dijo, los afanes de este siglo, y eso lo dijo Él hace una cantidad inimaginable de tiempo, pero usted ve los mismos afanes el día de hoy. Es lo mismo que ocurre, porque el afán del dinero, porque las relaciones sociales, porque alguien me está engañando, porque la persona que me miente, los que me atacan, los que me acosan, los que me asedian, las falsas doctrinas, son todos los mismos problemas. Así como la palabra del Señor nunca cambia, porque está viva y es la verdad, el pecado tampoco. El pecado solamente busca maneras nuevas de destruirte, pero la base es la misma. Los afanes de este siglo. Ya dimos el ejemplo de la persona que idolatraba el dinero. Pero ¿qué hay de la persona que no se le entrega una bendición? La persona que ora y ora y ora y no le da lo que está pidiendo. Y empieza a renegar del Señor. ¿Pero por qué el Señor no me da esto? ¿Pero por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué eres así, Señor? ¿Por qué me castigas? Y empiezas a renegarle al Señor. Empiezas a sentir que yo necesito esto que te estoy pidiendo, Señor. ¿Por qué no me lo das si yo lo necesito? Pero no. Si el Señor no te lo da, es porque en ese momento o no estás listo para eso o no lo necesitas. Pero si tú estás poniendo eso y te enfurece tanto y te destruye tanto por encima del Señor, entonces el Señor no es tu primer lugar. Estás idolatrando algo. Estás poniendo algo por encima. Miren, yo les voy a dar un ejemplo de lo que el pastor estaba mencionando de épocas difíciles en mi vida. No voy a ponerme aquí a contar todos los problemas y las cosas porque nos vamos después otro día. Pero en una de mis oraciones, y yo quiero ver si ustedes se dan cuenta con horror, como lo hice yo, de mi error, de que yo oro, Señor, todo esto que te estoy pidiendo, dámelo, para que yo pueda sustentar, pueda atender a aquellos que yo amo y pueda servirte dignamente. ¿Qué de malo tiene esa oración, hermano? ¿Qué de malo tiene esa oración? Dios estaba de último en mi oración. De último. Dios nos dice que debemos amar a nuestra familia, que debemos darle todo lo que tengamos. Amen sus esposas, amen sus padres, hónrenlos, sí. Pero Dios es primero. Y yo en mi horror, hermanos, puse a Dios de último en esa oración. Y yo no me doy cuenta. Eso quiere decir que yo no amo a Dios. No, yo amo a Dios. Por eso estoy aquí. Pero yo no lo veía. El que tiene ojos para ver, que vea. Y vieron con sus ojos y no vieron. Yo no vi. ¿Cuántos aquí estamos así? ¿O podemos estar así? No lo sabemos. Yo en algún momento, como dijo el pastor, dejé esa cobertura por un lado porque pasando cosas difíciles. Y al perder esa cobertura, no veo. Y me pierdo.
Y yo ahí inmediatamente, no, Señor, perdóname. Perdóname porque estoy viendo ahora. Gracias, Padre. Gracias por mostrarme esto. Porque si no, yo me hubiera quedado en uno de estos niveles. Hubiera caído una piedra en mi tierra. Hubiera caído una espina en mi tierra. Hubiera caído un animal y se lleva mi semilla. Y yo no quiero. Yo no quiero eso. Yo no quiero llegar al Señor que diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Cuando le digo, pero Señor, yo viví milagros, yo prediqué tu palabra, yo caminé. Apártate que no te conozco, porque mi corazón se alejó. Y así empieza, con los pequeños detalles. En el subconsciente que tenemos, que estamos formulando una oración y no nos damos cuenta en verdad. La palabra lo dice, de la boca habla lo que hay en el corazón. Y mi corazón dijo, las personas que amo y servirte a Dios, no. Servirte a ti, Señor, dignamente. Y con lo que tú me das, yo voy a atender a todas las personas que me aman, a todas las personas que están ahí. Porque Dios va primero, hermanos. Dios va primero. Entonces, viendo esto, viendo este estado que tenemos, nuestro corazón pasa por todos estos niveles. De repente estamos en el nivel 4, estamos en esa buena tierra, no hay nada malo en nuestra vida. Pero de repente cae una piedra y volvemos a un nivel. O una aflicción por seguir la palabra. O un problema, un afán del mundo. O algo, una prioridad. Estamos dando vueltas por todos esos niveles. Hasta el fin de nuestros tiempos vamos a estar allí, hermano. Pero ¿cómo podemos ser siempre buena tierra? Con Jesús. Tenemos que ir directamente al Señor. Nuestro hermano Juan se le puso una palabra que le dio el Señor que decía, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? Desnudez, miseria, aflicción, guerra, persecución, nada nos separa del amor de Dios, hermano, pero tenemos que estar con Él, buscándole todos los días, buscando de su palabra. Señor, ayúdame a entenderte más el día de hoy. Señor, dame fuerzas para llevar tu yugo, cárgalo en lugar de mí porque yo no puedo. Señor, no permitas que las bendiciones de mi vida me alejen de ti. Entonces, si tenemos aflicciones, hermanos, alabemos al Señor porque hay una oportunidad de acercarse a Dios. Ahora, yo no sé por parte de mí, de mis problemas personales, que yo les decía, la razón de esa oración, yo no sé en qué va a resolucionar esas cosas. Yo no sé si me van a dar la respuesta que yo quiero o voy a tener el resultado que yo quiero. Pero de lo que estoy seguro es que va a ser el resultado que el Señor quiere. Y lo que el Señor haga, yo voy a actuar en base del Señor. En base del Señor, no de lo que yo quiero. Y a confiar que Él va a proveer todo. Y así debe ser. Yo les comenté en este día de hoy que habían ejemplos de lo que yo venía a hablar aquí. Entonces el Señor dice, el que tenga oídos, que oiga. Ustedes han oído el testimonio de nuestra hermana Elizabeth, que se para aquí a hablar sobre lo que le costaba ya diezmar, sobre lo que le costaba, sobre cómo el Señor trabajó en ella. En la tierra de Elizabeth estaban los espinos de la tercera persona. Ella lo dice, yo no tengo ningún problema en darle a los míos. Yo no tengo ningún problema en hacer esto. Yo no tengo ningún problema con otra cosa. Pero cuando ella iba a diezmar, en su corazón subconscientemente pasan cosas de que no, pero es que yo necesito este dinero. ¿Cómo le voy a dar esto si yo necesito esto? Yo necesito tal. El Señor provee. Y ella tuvo razón. Fui infiel al Señor. Me porté mal. Y Él aún así me sustentó. Ella se dio cuenta de eso. Pidió perdón. Se volteó al Señor. ¿Y qué hace el Señor, hermano? El Señor va y corta las espigas. Ahora ella es buena tierra de nuevo. Ella sana esa tierra. El Señor tiene todo el control, hermano. Tiene todo el control. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Alabémosle en nuestro éxito. Alabémosle en nuestra oposición. Alabémosle en nuestra persecución. Alabemos a las personas que nos persiguen, porque esas personas Dios las utiliza para enseñarnos cómo acercarnos a Él. Él es todo. Él es todo. Entonces, ahora yo voy a invitar a nuestro grupo de alabanza a que suba aquí. Porque allá hay otra cosa. Yo pensaba en mi mente, quiero buscar una canción para que todos alabemos al Señor. Pero escuchemos todo lo que se ha cantado el día de hoy y de lo que hemos hablado. De gloria en gloria te veo, Señor, barro quiero ser en tus manos. ¿Qué no es barro sino la tierra de la que estamos hablando? ¿Quién no es el que trata esa tierra? ¿Quién no es el que alaba, el que hace todo en nuestra vida? Y luego el pastor, estamos hablando de tumbas a jardines, esa canción. Hermano,
si nosotros dejamos de atender al Señor, esa tierra se vuelve nuestra tumba, porque nos vamos a perder y vamos a morir en la eternidad. El Señor vuelve esa ruina, esa miseria que éramos nosotros, y la convierte en un jardín hermoso con toda la felicidad del mundo, con todo su amor, y ni siquiera lo merecíamos. Pero esto nos enseña primordialmente que no hay nada más grande que el Señor. No hay nada mejor que el Señor, que convirtió nuestra tierra que estaba junto al camino, que estaba llena de piedras, que tenía espinas. Quizás tenía todo, estaba junto al camino, tenía espinas, tenía piedras. La convirtió en un jardín hermoso y fragante que refleja su gloria. Y lo más increíble, que justo como la historia del hijo pródigo, usted puede abandonar ese jardín y ese jardín se va a volver un desastre. Pero si usted verdaderamente vuelve de nuevo al Señor con un corazón entregado, porque usted entiende que no hay nada mejor, ese jardín vuelve a ser increíble, vuelve a ser lleno de flores, vuelve a ser lleno de gloria. Así que, hermano, con esa parábola, con todo eso, cante la canción de Tumbas a Jardines ahora aquí. Cante, alabe, sabiendo usted lo que usted está cantando. Amén, hermanos. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, sí, Señor, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. ¿lo puedes declarar? Nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, Sin miedo y sin reserva. sin miedo y sin reserva. El Señor no ve tus fracasos, al contrario, levanta tu Cada mano. fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Él está ahí, aunque porque fracases. el Dios de los montes También es el Dios de los valles, es el Dios de los valles. en la abundancia, en la No prosperidad, hay lugar en la escasez. que me pueda Ahí está alejar Él. de tu gracia y amor. No hay nada que me pueda alejar de Él. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada. ¿Lo puedes declarar? Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Toda tristeza el Señor lo cambia en danza. Cambias lamento en danza. Y de las cenizas trae vida. De cenizas traes vida. Toda culpa es perdonada. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Eso lo hace mi Dios. Aleluya. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás.
ruinas y tumbas, Sí, Señor. nacen nuevos Y jardines. resucitas los huesos. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Solo lo puede hacer el Señor. Sé que solo tú lo harás. No puedes declarar que no hay sé nada. que solo tú lo harás. No hay nada como tu Dios, como mi Dios. Lo No declaramos. hay nada. ¿Lo puedes decir? Nada mejor. No hay Los que están en nada. multimedia, ¿lo pueden decir? Nada mejor. No hay nada. Los que están detrás. Nada mejor que mi Dios. Oh, este lado lo puede decir fuerte. No hay nada. Oh, así lo declaramos. Nada mejor. No hay nada. Convencidos. Nada mejor. No hay nada. Nada mejor que mi Dios. Este lado lo puede decir con alta voz. No hay nada. Oh, lo declaramos. Nada mejor. No Convencidos, convencidos, convencidos. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Por última vez podemos decirlo todos juntos. No hay nada. Nada mejor, no hay nada. Así lo declaramos. Nada mejor. Es que no hay. No hay nada, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Oh, sí, no lo hay. Dale un aplauso a tu Señor, al Salvador, al que restaura, al que sana, al que resucita los huesos. Aleluya. Así es, gloria, gloria y alabanza al Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Y con esa misma alegría nosotros le damos la bienvenida y las gracias al Señor por haber movido y atraído hoy a Adriana y a Mayerin. ¿Dónde están? Adriana y Mayerin. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Al finalizar, alguna hermana podrá acercarse y dar alguna información para que sepan quiénes somos, lo que hacemos aquí y por qué hacemos estas cosas. Amén. Así es. Así que voy a orar. Oramos rápidamente por ella, ¿sí? Señor, gracias por la vida de Adriana. Gracias por Mayerin. Gracias, Señor, porque tú le has atraído a este lugar. Sabemos que por nuestras propias fuerzas, Señor, nuestra propia naturaleza, lo que busca es apartarse más, porque tú lo has declarado así. Pero si hoy seguimos adelante, si hoy proseguimos, Señor, a la meta, es impulsado solo y exclusivamente por ti. Gracias por amar a Adriana. Gracias, Señor, por amar a Mayelin, Señor. Gracias por atraerles a este lugar. Confiamos y queremos, Señor, que no sea solo la primera vez y única vez, sino que sean muchísimas más veces y que juntas puedan crecer junto a nosotros y puedan, Señor, ir cambiando, oh Dios, y creciendo para seguir caminando, Señor, con la mirada puesta en ti, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de José. Gracias por las palabras que tú has puesto en su corazón, que hoy han salido, Señor, para cada uno de nuestros corazones. El que tiene oído para oír, oiga. Aquel que tiene al Espíritu, aquel que puede discernir, no se haga el sordo, tiene la capacidad para entender lo que el Señor está hablando a su iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Amén y amén, amén. Nos despedimos de los hermanos que están en las redes sociales, ¿sí? Muy bien, nos despedimos, podemos cerrar conexión, ¿sí? Un minutito, hermano, usted se sienta ahí y le digo una cosita solamente. Amén. Anote por ahí, anote, hermano, anote por ahí. Mire, el 21 de diciembre, que es sábado, ¿qué día, qué se celebra aquí en esta casa? La cena de fin de año. Amén. Pero es la comida, le llamamos cena porque, ¿verdad? Se le llama como cena de fin de año, ¿no?